Hola, le doy la bienvenida a esta parte del curso que se denomina Inclusión Educativa. Vamos a trabajar con los siguientes objetivos. La idea es identificar los conceptos y los fundamentos de la inclusión educativa, además registrar varios de los antecedentes que existen en función de esto, un poco generar algunos conceptos relacionados con los términos de adaptaciones curriculares que son comúnmente utilizadas en este proceso, y finalmente vamos a revisar algunos apoyos y facilitadores del proceso. Como vimos, el primer punto tiene que ver con los conceptos. Vamos a pasar a esto. El marco conceptual. ¿Cuál es la esencia de esto? El concepto de igualdad de oportunidad. Ustedes pueden ver ahí tres jóvenes en cada uno de los cuadros, ¿verdad? Hay un joven más alto, uno mediano y uno pequeño, y están en el cuadro más hacia la izquierda de ustedes. Están subidos arriba de una cajita cada uno. En ese caso se habla de lo que denominamos justicia aritmética. Ellos tenían la necesidad de ver ese partido y habían tres cajoncitos y se dio uno a cada uno por igual. Obviamente el más pequeño no es capaz de ver. En el cuadro del medio ustedes pueden ver que hay una mejor distribución indudablemente. Al más pequeño se le dieron dos, al mediano uno, y el que no necesitaba, el más grande, no se le dio nada. Y eso es mucho más equitativo, tiene mucho que ver con la igualdad de oportunidades. Y es positivo, pero quisiéramos avanzar hacia el cuadrito que está hacia la derecha, en realidad en este caso, que es una malla, y eso nos habla de cómo es importante el diseñar los sistemas, en este caso el sistema educativo, para que no signifique ninguna traba, ningún problema para ninguno de los presentes. Entonces, vamos a hablar en educación. Vamos a hablar de que en educación van a ver las personas en situación de discapacidad, y tal cual se establece en la convención, ¿verdad?, del año 2006, aprobada en el 2008 en Chile, y la ley 20.422. Si ustedes se fijan en estas dos imágenes, los conceptos son más o menos parecidos. Hay una alteración, una deficiencia, una limitación para personas con problemas físicos, mentales, psíquicos, intelectuales o sensoriales, o temporales de tipo permanente también, pero para interactuar ante las barreras. Ya no está el concepto de la discapacidad del estudiante, que solo por sí, él, por tener una discapacidad física, visual o cualquier otra, es un problema de la persona, sino que el problema se produce cuando uno se enfrenta a las barreras. ¿Para qué? No solo para ir y aprender en la educación, sino que también para poder participar en forma plena y efectiva en todas las áreas educativas que se necesitan. Esta estructura, este énfasis, nace a partir de la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Si ustedes se fijan, a la izquierda está el CIE-10, que es uno de los grandes criterios que se usan a nivel mundial, sobre todo en Europa, para poder clasificar las enfermedades. El otro es el APA, la Asociación Americana, ¿verdad?, de Psiquiatría y Psicología, ¿verdad?, que tienen el DSM, conocido 5, etcétera, y son como las grandes formas de poder clasificar, ¿ya? ¿Y qué es lo que establecen esta nueva forma? La CIF efectivamente establece que la condición de salud, claro, efectivamente viene a partir de una deficiencia, como lo señalaba la definición de la ley 20.422, en una función o en una estructura, ¿verdad? O yo tengo mal un ojo como estructura, o la función visual está alterada. Y eso me provoca limitaciones en las actividades. Me puede provocar limitaciones en las actividades de la vida diaria, por ejemplo. Me puede provocar limitaciones para caminar, el estar en una silla de ruedas, pero también para participar, para ir a la
escuela, para formar parte de los grupos de amigos que uno habitualmente tiene a nivel escolar, etc. Y en todo este proceso intervienen una serie de factores llamados factores contextuales que están presentes en esta condición educativa o condición de salud, donde existen factores de tipo ambientales, ¿verdad? El espacio físico, por ejemplo, las comunicaciones, etcétera, y otros también que trae la persona y que van a limitar y van a hacer que se balancee esta ejecución. Entonces, es importante reconocer que la CIF, que es de la Organización Mundial de la Salud, también reconoce el ámbito educativo como uno de los ámbitos esenciales en la participación. Todos estos conceptos asociados traen un gran cambio en lo que es el concepto inicialmente denominado de integración educativa. Así como lo vemos en la imagen, las sillas se ponen arriba, el mundo está al revés, ¿ya? Y el concepto nuevo es el de inclusión educativa, que es un concepto que reconoce más bien la diversidad de las personas y no solo a las personas con discapacidad. Entonces tenemos el concepto de integración educativa, tenemos el concepto fuerte que habla solo de las personas con discapacidad, está muy asociado al modelo médico, ¿ya? Y la responsabilidad de lo que le sucede a la persona en sus posibilidades de funcionar, de rendir, de estar en la escuela, etcétera, dependen en este caso solo del estudiante, ¿ya? Habría que recordar que en Chile los proyectos de integración escolar llevan su nombre, todavía no se cambian al concepto de inclusión. Entonces, tenemos, por otro lado, el concepto de inclusión educativa, que es un concepto mucho más amplio, que ya lo vimos, no solo habla de las personas con discapacidad, un concepto que acoge a los inmigrantes, las personas de diversas etnias, las personas que son de diversidad funcional, las personas que tienen distinta estructura de peso, distintas formas físicas, a la diversidad humana apoya. Y establece que los sistemas educativos debiesen estar presentes en todo este tipo de procesos sin distinción. Está muy relacionado con el modelo social de la discapacidad, que es muy importante, y no depende solo de la persona, sino que depende del ambiente. Por eso este modelo trata de hacer diseños inclusivos, que los ambientes sean inclusivos, tanto en actitudes en el colegio como los espacios físicos, las comunicaciones, los sistemas de aprendizaje. Y si la idea es ir avanzando desde un sistema, como que ustedes pueden observar en la pantalla, de exclusión, donde aquellos puntitas que dicen los que son distintos, ¿verdad?, quedaban excluidos del sistema, o en un sistema nuevo donde se les segregaba. Muchas personas con discapacidad sienten que ir a una escuela especial o diferencial, así se usa en nuestro país, cualquiera de los dos conceptos, puede ser segregador, ¿ya? Entonces es importante tener claro eso. Los procesos de integración, como yo les contaba, los PIE han desarrollado la integración como una línea interna, ¿verdad? Donde se pueden producir efectos ahí, pero con una mirada súper biomédica, con un equipo especial que los atiende, etc. Y la idea es avanzar hacia el concepto de inclusión, un diseño global para todos. Vamos a revisar entonces algunos de los antecedentes. Ya lo señalamos, la convención y la ley son dos de los documentos esenciales donde uno de los grandes artículos, por lo menos 7 u 8 artículos, trabajan a nivel de educación. Promueven la inclusión educativa, promueven el adaptar los sistemas de registro, las evaluaciones, el integrar, ojalá, en todas las etapas del sistema, etc. Entonces, son dos elementos que tenemos a la mano. Si uno va a una escuela y dice, alguno de ustedes, algún familiar, tiene alguien conocido que tiene alguna discapacidad, bueno, aquí hay dos elementos claros del por qué es importante que en las instituciones educativas acojan a las personas con discapacidad.
¿ya? Y hay otros elementos que son más chicos, que son como la letra chica. Yo pongo solamente dos ahí, el decreto 87 y el 815. Uno es para discapacidad intelectual, para que puedan efectivamente, son programas específicos para esos estudiantes, son escuelas específicas, y el 815 que es para graves alteraciones de la comunicación y la interacción, por ejemplo, el autismo, la disfasia. Y también hay otros decretos muy particulares, como el decreto 170, que apoya los modelos ya basados en lo que son modelos de apoyo, de entrega, sugerencias de cómo se pueden dar esto, y el decreto 83 que habla sobre adecuaciones curriculares y también habla sobre DUA, diseño universal de aprendizaje, que en esta oportunidad no lo vamos a mirar, pero que es importante considerar que está ahí presente. ¿Qué sucede en Chile a nivel de educación? Bueno, tenemos la seguramente ya la han escuchado en algún minuto, del año 2015, y se establece que el 20% de la población en Chile tiene discapacidad. Recuerden que este 20 es la población de 18 años y más. En algunos otros pueden encontrar que es el 16, tanto, y es exclusivamente porque se toma de una edad más temprano y hay menos dispersión. ¿Ya? Es una forma de evaluación que mide la capacidad y el desempeño, está alineado con las propuestas del Banco Mundial, ¿verdad? Y de la Organización Mundial de la Salud, lo que lo hace interesante porque va a permitir comparar con otras situaciones del planeta los avances que hay, y los resultados son sobre 18 años. Esta tabla es muy interesante porque nos va a indicar qué es lo que sucede. Fíjense en las cifras en rojo. Las personas que tienen discapacidad en Chile, ese 20%, de ese 20%, las personas que tienen una educación básica completa corresponden al 16,1%. La educación media completa al 23,4%, y en la educación superior completa como el 9,1%. Todavía los niveles de inserción educativa, de logro y de cierre de ciclo educativo en nuestro país para las personas con discapacidad son bajos. Hay una gran diferencia entre las personas y los otros aspectos. Por ejemplo, pueden mirar en la pantalla, ¿ya? El promedio de años cursados por la población en situación de discapacidad. Están apuntados con una letra roja, ¿verdad? El 8,6%. ¿Ya? Eso es un elemento central que se puede dar, y en versus sin situación de discapacidad, el 11,6%. Ustedes pueden decir, bueno, sí, son 2 y tantos, es poco, son casi 3, etcétera, pero son elementos porcentuales, o sea, si uno lo lleva a los miles, son percentiles los medios, entonces son muchas las personas, la diferencia es muy grande. ¿Y qué es lo que nos pasa con eso? Que en la medida que tengamos niveles educativos más bajos, vamos a tener más posibilidades de tener limitaciones serias a nivel de la inserción laboral. Vamos a revisar ahora lo que son las adaptaciones curriculares. Bueno, primero, ¿qué son las necesidades educativas especiales? En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, las leyes, por ejemplo la ADA en Estados Unidos, reconoce como persona con discapacidad a una persona, por ejemplo, con déficit atencional, ¿ya? Con dislexia. Están dentro del programa y además están dentro de las ayudas que se van para esas personas en todas las edades. En nuestro país, ese tipo de diagnósticos como TDA, trastorno de déficit atencional, trastornos del aprendizaje, se conocen como necesidades educativas especiales. Ahora, hace poco tenemos que el carnet de la discapacidad están optando personas para sacarlo. Una persona, por ejemplo, que tiene un trastorno de déficit atencional, más o menos logra un nivel de discapacidad del 15%, más o menos.
pero desde el 7% podría ser considerada persona con discapacidad y puede sacar, por lo tanto, y tener su carnet. ¿Qué es lo que le posibilita? Que puede postular a los proyectos de SENAVI, puede postular a las adaptaciones curriculares en las universidades, no sé si ustedes saben, lo vamos a conversar después en forma mucho más detallada seguramente, lo que es el proceso universitario, ¿ya? Y se puede dar de esta forma. Entonces, en Chile está como el carnet habla de discapacidad, pero también están estas necesidades educativas especiales, ¿ya? Las necesidades educativas de tipo permanentes, como que son apoyos permanentes, son las clásicas que ustedes pueden imaginar: física, visual, auditiva, intelectual, psíquica, por ejemplo, autismo, condición Asperger. El autismo como que no entra dentro de la discapacidad psíquica y entonces uno la podría poner en otro lado, por ahí aparte, pero es más que nada, pero sí se reconoce dentro de las clasificaciones. Y el decreto 170, recuerdan que estuvimos hablando que era uno de los decretos que establecía modelos de apoyo, una de las grandes gracias que tuvo, que estableció también cuáles eran estas necesidades educativas de tipo transitorio. Y estableció primero, coeficiente intelectual de rango límite, ¿ya? De rango límite que dice, ustedes no sé si saben, de una evaluación de CI, de 70 hacia abajo se llama que la persona tiene discapacidad intelectual. El antiguo término que usaba era retardo mental. Hoy en día siempre se usa discapacidad intelectual. Entre 70 y 80 aproximadamente se habla de rango limítrofe, pero para llegar a lo que se considera normal, el inicio normal, falta un trayecto que va del 80 y el 90. Ellos no quedaron cubiertos por esto, ¿ya? Trastornos de déficit atencional con y sin hiperactividad, trastornos específicos del lenguaje, TEL, y trastornos del aprendizaje, los TEA, trastornos de lectura y escritura, y de matemática. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de discalculia, tienen dificultad para hacer los cálculos, o tienen disgrafia, que es la dificultad para poder hablar, escribir, perdón, y también las dislexias están consideradas allí. Entonces, ¿qué son las adaptaciones curriculares? Son todas aquellas modificaciones que se realizan para estas poblaciones que tienen necesidades educativas especiales de tipo permanente o transitoria, ¿ya? Y son dos estilos: el acceso al currículum y los elementos básicos del currículum. ¿Cuáles son las adaptaciones que una persona, yo, mujer, joven, adolescente, estoy en silla de ruedas, yo puedo solicitar que me hagan adaptaciones de acceso al currículum, por ejemplo, que me pongan rampas en el colegio, que tengan estrategias de comunicación, que pongan ciertos, los van a ver después, unos unicornios para poder comunicarse, que me den recursos de apoyo, que pueden ser una persona con un asistente que me acompañe a clase, por ejemplo, o que el colegio me permita ciertas medidas organizativas, por ejemplo, que me atiendan media jornada, ahí hay que bajar un poquito los objetivos, pero puede hacerse, o que me otorguen apoyo de recursos humanos, ¿verdad? Distintos profesionales que puedan colaborar. Esas son las adaptaciones curriculares de acceso. Y luego tenemos los elementos básicos del currículum que hablan de alteraciones y de procesos de adaptaciones en metodología, evaluación, contenido u objetivo, ¿ya? Que es como la tarea chica del profesor. ¿Qué me adaptan? Yo no puedo hacer educación física porque estoy en una silla de ruedas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué adaptación me va a hacer el profesor? Eso es un derecho que tienen los estudiantes con estas necesidades. ¿Qué opciones educativas tenemos? La educación regular con y sin el apoyo, la educación regular con proyectos PIES, las escuelas especiales y las aulas hospitalarias. Por ley, no todos los hospitales tienen, pero yo podría pedir estar en un hospital donde hay un aula y que todo el día suba un profesor a verme si estoy en sala, o yo pueda bajar a un lugar que sería una sala de un aula común.
Opciones educativas para las escuelas especiales. Hay escuelas para estudiantes con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motores, múltiple, y para el espectro autista, la disfasia. Hay bastantes oportunidades para nuestros estudiantes allí. Y los niveles de apoyo se van a dar a nivel preescolar, escolar, puede ser a nivel de educación superior, se pueden dar por ámbito, podemos trabajar las actividades de la vida diaria, los aspectos emocionales, las relaciones interpersonales, o según el escenario y el ambiente, en la sala, en el recreo, en el casino, pueden haber intervenciones a nivel también del área de percepciones visuales, motoras, psíquicas, atención, concentración, etcétera. O sea, los apoyos son muy amplios y hay una variedad también de profesionales. Y vamos a terminar para revisar los apoyos y los facilitadores. Siempre en este mundo hay barreras y hay facilitadores. La idea es, mientras más barreras haya, tratar de disminuirlas, y si no, además, o tratar siempre de poner facilitadores, ¿verdad? Estos son todos aquellos factores del entorno que una persona indica que estén presentes o ausentes y que pueden llegar a reducir la discapacidad. Aquí podemos el uso de bastón, la línea guía, esa línea amarilla, ¿verdad? Que esos puntitos amarillos que ustedes ven ahí, lo que hace es indicar que cambió de posición la persona. Entonces la persona, estos redonditos, ¿verdad? Las líneas largas indican que voy caminando, llego a los puntitos y significa que tengo otro camino. El JAWS es un software que vale como 1.200.000 y que permite hacer parlante el computador. Maravilloso. Hay otros que son gratis, el NVDA, pero no todas las personas con discapacidad visual les gustan este sistema. Este en general es de gusto bastante permitido. Otra forma de apoyo es impresiones 3D o impresiones 2D, que no son solo interesantes para los estudiantes con necesidades especiales con discapacidad, sino que para otros estudiantes también que les gusten estas formas. Tenemos apoyo de la comunicación. Ustedes pueden ver ahí un tablero de comunicación, el estudiante va indicando con un puntero, con el dedo, como sea, digamos, qué es lo que quiere. Hay un teclado en distintos tonos que facilita el uso de lupa, los digitips, que son estos que uno se pone como un anillo en el dedo, ¿verdad? Y que son tremendamente útiles y maravillosos. Como ejemplo les traigo la calculadora parlante. Otros elementos, un puntero de tipo cefálico, ¿verdad? Este es el unicornio, y el otro es a nivel bucal. Hay una adaptación que se realiza en el lado derecho abajo, ¿verdad? Y que permite tener un puntero, ¿verdad? Que se sujeta con este velcro, y con la asistencia siempre de una persona. También puede ser, recuerden, de acceso a los recursos humanos. Tenemos otras adaptaciones, por ejemplo, para escribir una tan simple como esa que se ve en la parte baja, ¿verdad? Que es poner un elástico. Hay otras que venden en el mercado, otras se pueden hacer con termoplástico, se pueden engrosar los lápices y van a facilitar para personas y estudiantes que tengan ciertas necesidades, van a ser de utilidad. El uso de un mobiliario adaptado que tiene un buen diseño, ¿verdad? Que tiene una escotadura que permite controlar el tronco para que yo no tenga que estar preocupándome si me voy a caer o no me voy a caer, ¿verdad? Nosotros nos sentamos sin ningún problema, no necesitamos estos elementos, pero un estudiante que tiene una alteración, ¿verdad? De la movilidad probablemente sí lo necesite. Tenemos unos ficheros de tipo visual, tenemos unos asientos, ¿verdad?, que tienen una información propioceptil, como lo pueden ver, y el estudiante abajo también usa una banda de lycra, que es bien útil también para los estudiantes que son más inquietos. Arriba, estos lapicitos que simulan cuando uno está todo el rato dando vuelta el anillo, o moviendo el lápiz, etcétera, cuando se aburre o empieza a dibujar, ¿verdad? O el uso de estos lápices que tienen tuerquitas, entonces se pueden ver. Y ahí ustedes pueden ver otros sistemas de asiento que son muy utilizados. Otros apoyos son las subvenciones que da el gobierno, aproximadamente está en 170, 180.000 pesos actualmente cada estudiante mensual por jornada de tipo permanente.
¿Y cuáles son los profesionales? Los profesionales son educadores diferenciales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y asistentes sociales, que además permiten que en el proceso apoyan a los educadores regulares y le dan una visión distinta del proceso. También están los concursos nacionales del SENADI de ayudas técnicas, de educación en distintos procesos. Probablemente la municipalidad haya concursado ya en esto. Hay libros de apoyo que son tremendamente importantes, son guías para la inclusión que llevan asociados procesos de investigación, como el que les menciono, y además otros facilitadores como son las actitudes positivas, la ausencia de barreras, el apoyo de la familia, que es importante, el compromiso de la escuela y las políticas. Es fundamental tener políticas de respaldo para favorecer la educación inclusiva. Les entrego algunas referencias y nos veremos nuevamente en alguna de las etapas.